más avanzado? A ver, hombre, qué pregunta tan difícil esa. ¿Sabes por qué te digo que es difícil? Porque yo creo que las universidades en este momento tienen que pensar qué van a hacer, porque hay demasiados cursos de estos temas, incluso algunos gratuitos y muy buenos, muy bien llevaditos. Pero hay otros cursos que no son costosos y que los dictan grandes universidades, pero así a través de cursos y certificaciones. Entonces, si vos decís que vas a hacer un curso de analítica de datos en una universidad, te vas a encontrar con el esquema estándar hasta el momento, pues no sé si ya estén cambiando eso, el esquema estándar de una universidad de 3 semestres, una maestría, un doctorado, pues un diplomado, cualquier cosa de esas. Pero te vas a dar cuenta que este modelo, como el que está haciendo con FENALCO, hay otros modelos que profundizan un tema. Por ejemplo, en Python hay varios cursos de distintos niveles, algunos gratuitos, otros pagos, donde vos puedes aprender. Hay cursos de certificación en Power BI, hay cursos de certificación en Power Pivot, hay cursos de certificación donde ya cogen todos estos temas y se van ya a un nivel mucho más profundo y que te generan un certificado. Entonces, digamos que la academia tradicional ya está migrando, pero creo que está más rápido el tema de cursos o universidades como algunas de Madrid o los cursos de Coursera o de esos cursos así. Hay cursos muy bien estructurados y muy bien hechos. Pasa que tienen una sincronicidad, a veces son completamente asincrónicos, ni siquiera con apoyo de docente, otros que son asincrónicos con apoyo de docentes y otros que son mixtos y son muy buenos. O sea, yo creo que el camino es por ahí. Yo ahí, como te digo, la universidad lo que tiene que volverse es un ente validador de que, usted dice que usted sabe de esto, venga, yo le hago un examen y lo valido. Porque realmente, incluso el compañero que es civil se ha dado cuenta también que, por ejemplo, los software y todas esas cosas es a través de las casas de software y cursos que se consigue uno por ahí, que se capacita uno en esas herramientas de análisis y de diseños que son tremendamente complejas y con una complejidad ingenieril tremenda, pero no es una universidad la que los da, sino que los da un muchacho que maneja el software y que entiende eso y lo da. Y ya la certificación sí viene siendo otra entidad. Entonces, eso es como mi visión de lo que viene y de lo que hay. Bueno, muchas gracias, profe. ¿De alguna cosa en el futuro podemos contar con usted para tener como conocimiento de esos cursos? Claro que sí, por supuesto. Perfecto, muchas gracias. Para eso estamos. Profesor, me disculpo la pregunta. Cuéntela. Lo que pasa es que primero me disculpo porque llegué tarde, entonces no sé qué habrán hablado en los primeros 20, 25 minutos de clase. Mi pregunta es, ¿cómo está estructurado el curso? ¿Va a ser sincrónico o asincrónico? Bueno, en estos primeros 20 minutos te doy la mala noticia que por eso ahorita hice una expresión porque no puse a grabar, apenas empecé a grabar. Pero no, en este momento estamos como presentándonos y conociendo las expectativas. Ya en un momento voy a explicarles cómo es la estrategia, cómo está fundamentado el curso, cuál es mi metodología y cómo está diseñado estructuralmente para Confenalco. Pero de antemano te adelanto. Es más o menos 50 y 50, parte asincrónico y parte sincrónico. Creo que es 40-60, algo así, no estoy seguro. Pero tratamos de que sea 50-50. El tema es que la parte sincrónica, la metodología que yo utilizo es que yo no llego a darles clase porque no hacemos nada, sino que la idea es que ustedes vean la clase antes de que nos sentemos aquí, para que cuando nos sentemos aquí, sea a resolver dudas y dudas y dudas. Y yo lo que procuro es que antes de la clase, con el video de lo que se va a tratar el tema, haya un taller para que podamos en clase resolver dudas, resolver inquietudes, de manera que yo siempre he dicho, a uno nadie es capaz de enseñarle nada, uno es el que tiene que aprender y uno aprende haciendo y preguntando. Uno lo que hace como docente es resolver dudas, abrir oportunidades, incluso generar más dudas, pero motivar y acompañar el proceso de aprendizaje. Pero es cada uno de nosotros el que tiene que hacer la tarea de aprender y uno aprende es boleando, trabajando. Entonces la metodología seguida se las explico y les explico también hasta dónde vamos a llegar y cómo está estructurado el curso.
¿Listo? Gracias. Fabio, te pido que no levantes la mano porque yo a través del curso, pues yo no, sinceramente no veo eso. Entonces, más bien abres el micrófono y tomas la palabra, que es como la forma más fácil, porque realmente no es que, como yo tengo dos pantallas, dos monitores, yo estoy mirando un monitor y donde tengo la sesión de Teams no veo eso. Lo que pasa es que tengo una duda. Lo que pasa es que yo hay semanas que yo no me puedo conectar porque a mí me cambian mucho los horarios. Por ejemplo, nosotros trabajamos hasta los fines de semana. ¿Qué inconvenientes puedo tener? No, ninguno. Una de las grandes ventajas de estas metodologías es esta. O sea, el tema es que todo queda grabado, pues menos los 20 minutos que me olvidó poner a grabar. Pero todo queda grabado. Entonces queda grabada la explicación de la clase, queda grabada la clase y tenemos un chat. En el chat se pueden hacer las preguntas, inquietudes, todo, que entre todos nos contestamos, o yo también contesto, pues obviamente, y salimos de dudas. Y muchas veces una duda, inquietud de un taller o algo que plantean en el grupo, yo la respondo a través de un videito de YouTube. Entonces ese tema mejora mucho la capacidad de comunicación y la gestión pues de la información. Entonces el aprendizaje se vuelve muy al ritmo de uno, ¿sí? Lo único es que para el tema del certificado y eso hay que cumplir unos requisitos de Confenalco, que es cumplir con el 80% de la nota, y eso lo cumplimos fácil porque es hacer talleres. Los talleres, muchachos, pueden que haya algunos muy exigentes, otros no tanto, pero la verdad es que los talleres son para que practiquemos y para que aprendamos. Y yo no le voy a, si alguien hizo un taller y no fue capaz, pues porque no pudo, entonces tiene cero. No, venga, solucionemos lo que a usted le quede claro, porque lo importante es que aprendamos. Eso es como el objetivo, aprender. Buenas noches, no me he presentado. Mi nombre es Julián García, actualmente pues soy ingeniero químico en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Para mí es muy importante aprender todo este tipo de herramientas. Actualmente estoy trabajando pues como de manera informal, colaborando en una investigación para publicar artículos, y tengo pues también que manejar datos básicamente en Excel y pues también en otro software, y pues también es importante para mí aprender, por ejemplo, acerca de estadística y toda esta parte del manejo de datos. Sería muy útil para mí, porque a través de este proyecto he podido pues venir aprendiendo diferentes cositas, pero igual yo sé que hay formas en las cuales se pueden hacer las cosas de una manera mucho más rápida. Gracias. Listo, mano, bienvenido. Ahí tenía pues una pequeña pregunta. Es decir que entonces aquí no se califica asistencia, sino más que todo como el cumplimiento del trabajo, de las tareas. No, hay una nota asociada a la asistencia. O sea, dentro de los enlaces que yo les estoy colocando, está el enlace también para el registro de la asistencia. Es simplemente una encuesta, pues que simplemente cada que estemos en clase la llenan, simplemente colocando pues su nombre y el correo, ya que con eso ya queda registrada la asistencia. Y eso genera una nota que entra a ser parte como si fuera un taller adicional dentro de los talleres que se proponen. La meta es que para el certificado hay que cumplir con el 80% de la nota. Entonces, los talleres se califican de 1 a 100, ¿cierto? Entonces, yo gané el taller con el 80%. Y si hacemos 10 talleres, pues hay que cumplir con el 80%. Si hacemos 20 talleres, hay que cumplir con el 80%. Pero realmente a lo que yo me refiero es que no sea un estrés la nota, porque lo que a mí me interesa es que el concepto quede, que el aprendizaje quede. Esa es mi invitación, pues. ¿Que hay que evaluar? Sí, claro, porque igual eso hay que evaluarlo, y si eso va con un diploma, entonces hay que tener una validez. Vea, este man, si llegó, cumplió el 80%, tenga su diploma, porque hay que quedar con una evidencia, ¿cierto? Pero para mí es más importante que en la realización del taller el concepto se tome y que nos quede claro,
que el aprendizaje sea realmente eficiente. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, como les comenté ahorita en el grupo de WhatsApp y en el correo que les envié, pues esto apenas me lo publicaron el día de hoy, me lo pusieron disponible, entonces yo no alcancé a estructurar como todo el curso dentro de la plataforma. Yo espero que todos ya tengan acceso a la plataforma y si alguno no tiene acceso o tiene alguna dificultad, me escribe al WhatsApp para mirar cómo lo solucionamos. En este momento solamente está publicada la presentación mía y los enlaces del curso. Todo el resto de los capítulos todavía no lo he publicado, pero sí vamos a ver en este momento de qué se trata el curso. ¿Qué tenemos acá? Acá está el enlace de la clase y el link para el acceso al grupo de WhatsApp. A través del correo, pues yo también se los mandé. Y acá en el grupo de WhatsApp, antes de cada clase, yo procuro enviarles tanto el link del enlace como el registro de asistencia, porque yo sé que muchas veces no todos están en el computador en el momento y tienen que tomar la clase desde el celular o en cualquier otra parte. Entonces, para que tengan por lo menos el enlace y puedan acceder fácilmente al curso. ¿De qué se trata el curso? El curso lo tenemos dividido en 3 núcleos temáticos. El primer núcleo, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver todo lo que es, muchachos, si por ejemplo tenemos algún problema con la velocidad de internet, que pasa mucho con Teams, o si me tengo que volver, o si voy muy rápido, o lo que sea, me van contestando. Me van diciendo, abren libremente el micrófono y me van preguntando, me van diciendo. Procuren tener una retroalimentación, porque a veces uno parece haciendo una sesión de espiritista, porque uno me escuchan, hay alguien ahí, si están, y eso lo genera uno como mucho estrés, porque uno no sabe si están entendiendo o no están entendiendo, o si uno tiene un problema de transmisión y uno no se ha dado cuenta. Entonces, procuren estar como haciendo esa retroalimentación y que estemos haciendo un diálogo en el curso, porque así, pues no solamente aprendemos más, sino que la clase se hace más amena y nos permite salir de dudas, porque a veces también si yo no soy capaz de preguntar o no pregunto, me quedo con la duda y lo que hago es desanimarme. No les dé pena preguntar. Si tienen algún problema con preguntar, ya sea por sonido o porque no quieren preguntar, por el WhatsApp interno me escriben, que yo si no puedo ahí mismo, no lo veo ahí mismo, lo veo después y lo contestamos. Entonces no se preocupen. Listo. Bueno, entonces núcleo temático 1. Conceptos y estructura de una base de datos en Excel. Y creación de la base de datos. A ver, digamos que la base de datos es un concepto muy general y eso es lo que vamos a tratar. Que sea en Excel, que sea en Oracle, que sea en Postgres, que sea en otra cosa, no importa, una base de datos es una base de datos. Entonces lo que vamos a entender es el concepto y vamos a aprender a crear bases de datos. Vamos a usar Excel para crear las bases de datos. ¿Listo? Modelos de las bases de datos en Excel, que es una maestra de movimientos, que son tablas de hechos y varios conceptos asociados a todo el tema de las bases de datos. Que toda esta parte es muy conceptual, pero supremamente necesario. Vamos a aprender a abrir archivos planos, entender qué es un archivo plano, qué es un archivo TXT, qué es un archivo CSV, que es la codificación de un archivo CSV o TXT, porque esa codificación nos puede generar problemas a la hora de procesar información. Vamos a depuración de base de datos. Ese nombre es un poquito grande, pero vamos a aprender algunas técnicas para depurar nuestra información y limpiarla de manera que la información quede disponible de una buena calidad para el desarrollo de lo que vamos a hacer. Manejo de herramientas de bases de datos, manejo de texto en columnas, quitar duplicados, validación de datos. Vamos a hacer un montón de ejemplos en todo este tipo de cosas, de limpiar datos, quitar espacios, revisión ortográfica, buscar y reemplazar texto, quitar datos o filas duplicadas, cambiar mayúsculas, minúsculas, convertir números y texto, organizar datos numéricos y de fecha, controlar mensajes de error, etc. En el tema de la administración de la información, vamos a aprender a hacer formatos condicional,
Y eso lo vamos a ver muy a fondo, o sea, muy a fondo, cómo administrar las reglas, cómo cambiar la prioridad de las reglas en el formato condicional. Vamos a aprender a utilizar los filtros y los autofiltros. ¿Para qué nos sirve el autofiltro? Vamos a aprender a hacer filtros sencillos y complejos, a usar los condicionales y las funciones de y o la función o, que son funciones lógicas que son fundamentales pues para el tema de toma de decisiones. Vamos a ordenar los datos con ejemplos de tipo de datos. Vamos a aprender a organizar información a través no solamente de mayor a menor o de la A a la Z, sino a través de listas personalizadas, que son las que nos van a dar la guía de cómo hacer una organización de unos datos. Aprender a usar el buscar B, pero a través del índice, del coincidir y de la función indirecto para manejar bases de datos. Vamos a trabajar gráficos dinámicos. Vamos a aprender cómo insertar esos gráficos dinámicos desde una tabla dinámica y en tableros de control. Vamos a crear rangos dinámicos, a mostrar valores como porcentaje total de... Vamos a aprender a fondo el uso de la tabla dinámica, que eso es fundamental. Vamos a hacer unas cosas que normalmente no se hacen, que es muy útil para los contadores, que son comparaciones. Eso es un tema fundamental para el tema de contadores. Ese es el núcleo temático 1. Núcleo temático 2, vamos a hacer una introducción a macros de Excel. Vamos a aprender a usar la grabadora de macros, ya sea para automatizar. No crean que están matando a un perro, sino que ese perro esa es su forma de ladrar, y no es mío, sino que es de aquí como al primer piso. Vamos a grabar macros para automatizar procesos, asignación de macros a botones y comandos, análisis del código, de cómo analizamos el código de Visual Basic que genera la grabadora de macros y cómo lo optimizamos, porque eso crea muchas cosas que no son útiles. Este tema es fundamental, no solamente siempre ha sido fundamental el manejo de referencias relativas y absolutas en Excel, pero en Visual Basic se hace muy importante, porque a la hora de recorrer una fila, una columna o un rango, tenemos que tener muy claro esto y saber cómo lo vamos a recorrer. Y ya esta parte de cómo vamos a usar las macros. Vamos a aprender a usar formularios, ya sea porque vamos a hacer una aplicación en Excel que nos va para gestionar datos. Hay un montón de formularios y de comandos del formulario que los vamos a aprender a utilizar. Estas funciones que son completamente necesarias cuando estamos haciendo aplicaciones ya directamente de Visual Basic dentro de Excel. Y esta parte, la automatización de tareas repetitivas para la base de datos, es que vamos a empezar a manejar algunas macros que depuren la base de datos, que corrijan errores y un montón de tareas que se van volviendo muy repetitivas y que a través de macros podemos lograr optimizar esas funciones, de manera que, por ejemplo, un gerente con un botón pueda cargar la información actualizada y generar su informe solito de acuerdo a eso. Entonces, vamos a aprender a hacer todas estas cositas. Y el núcleo temático 3, aquí me quedó esto repetido. Ya vamos, bueno, ni tan repetido. Ya, aquí estamos haciendo la introducción a las macros, ¿cierto? Aquí tocamos el lenguaje de programación, más como herramienta, sin entrar directamente a programar. O sea, esta parte no es programación, esta parte es cómo funcionan las macros, qué hacen las macros, cómo manejamos las macros, cómo usamos las macros. Y aquí vamos a aprender a programar. Digamos que esa palabra es muy grande, aprender a programar. Vamos a aprender los conceptos de programación. Esos conceptos nos van a permitir hacer programas, digamos que sencillos, y a entender cómo es que se hace un algoritmo, cómo es que se hace un programa, cómo hacemos para que el programa haga lo que yo quiero que haga en Excel. Entonces aquí es donde vamos a aprender a hacer eso. Entonces aprendemos los conceptos básicos de qué es un objeto, cuáles son las propiedades, métodos, cuáles son los eventos. Entendemos qué son módulos y procedimientos, y las referencias a objetos individuales o objetos de grupos, que esto es un lenguaje orientado a objetos. Entonces tenemos que entender qué es eso y cómo usamos eso.
declaración de variables y tipos de variables, ventanas de diálogo personalizadas y el user for, que son ya manejo directo de los formularios de usuario, pero desde todo el código de Visual Basic. Diseño de formularios, insertar controles, y ya todo esto es como cómo vamos a hacer la programación directa ya de la aplicación que queremos desarrollar, si es que vamos a hacer una aplicación. Estructuras de decisión, a manejar los condicionales. Vamos a aprender a cómo recorrer un rango, por ejemplo, o un cursor, usando estas dos funciones o usando esta función. Y por último, esta función de agrupación de funciones, que es la instrucción with, con el with, que es un bloque de programación que nos ayuda a ahorrar mucho código y optimiza el recurso. Y esta parte la vamos a ir viendo como transversal a todo este tema, porque vamos a ir mirando durante el transcurso de lo que vamos aprendiendo, vamos a mirar todo este tipo de herramientas de depuración. ¿Listo? Pero yo esto lo paso como medianamente rápido, porque realmente ya yo esto se los comparto en PDF y en un archivito que es dinámico para que lo puedan ir abriendo y siguiendo, pues, para que tenga esa información. Excelente, profesor, muchas gracias. Sí, no, esto aquí yo lo tengo en una aplicación que se llama Mi Manager, que es para mapas mentales, pero yo se los publico en un archivo HTML para que lo abran en el explorador, y en PDF para que lo puedan tener los que no lo puedan abrir y podamos tener claridad hacia dónde vamos. ¿Listo? Este es el objetivo, para dónde vamos. Esto es lo que vamos a ver. Todavía no lo he dividido en todas las clases. Me falta para dividirlo. Yo tengo que hacer varias cosas. Entonces, mire, ¿cómo opera? Profe, una pregunta. Cuéntame. Antes de que continúe, ¿aproximadamente cuánto es la duración del diploma? Son 120 horas. Y la mitad son sincrónicas y la otra mitad asincrónicas. Vale, gracias. ¿Cómo vamos a trabajar? Miren, por ejemplo, en este momento yo les voy a, pues como les digo, apenas me pusieron en la plataforma, entonces no alcancé a montarles. Para mañana les voy a tener montado 2 talleres. Uno es simplemente para saber en qué nivel de Excel estamos. O sea, es un taller sencillo, no es la prueba de ¿cómo se llama? Que la compañera que nos habló ahorita, no es una prueba de admisión empresarial, pues no, son cosas muy simples, porque hay unos conceptos que necesito saber si los tienen claros. Si los tienen claros, seguimos. Si no los tienen claros, los aclaramos, porque son necesarios, son completamente necesarios. Entonces son 2 talleres que van enfocados en ese. Uno, simplemente en la gestión de Excel, cómo funciona Excel. Y el otro taller es más enfocado a las bases de datos, a ver cómo estamos en bases de datos. Y no se preocupen, o sea, si por ejemplo en el 1 o en el 2 usted dice, profe, no hice nada, simplemente me responden, suben el taller diciendo, no hice nada, no fui capaz, no entendí, lo que sea, o lo desarrollé, porque para mí es fundamental saber cómo estamos, ¿sí? Entonces, no se vayan a preocupar por el taller, si no son capaces de hacerlo, no importa, no es el objetivo es saber cómo estamos. ¿Sí queda claro eso? Eso se los publico mañana temprano. Bueno, y adicional a eso, les voy a publicar un video, pues un video puede ser varios videitos, sobre todo lo que son los conceptos de bases de datos. Entonces, yo quiero que esos videos los tengan vistos para el próximo encuentro, de manera que ya a través de esos videos, cuando nos sentemos aquí a hablar carreta, sea a escuchar sus preguntas, a escuchar sus inquietudes y a que comencemos a elaborar talleres alrededor de esa temática. Y así más o menos va a funcionar la cosa. O sea, yo les publico un temario a través de videos, sea un video largo o varios videos cortos, con una temática y unos archivos de trabajo y unos talleres. Entonces, la idea es que cuando lleguemos a la clase tengamos toda esa temática vista y podamos desarrollar los talleres y podamos desarrollar el tema, para que ustedes tengan la oportunidad de analizar esa información, verla antes de la clase y en la clase poder resolver inquietudes y poder hacer los talleres, porque lo que yo busco es
que esto no es hablando, esto es haciendo. Entonces la idea es que vamos haciendo y resolviendo inquietudes durante la clase. Sí, sí, soy claro. Sí, profe. Sí, Profe, señor. yo tengo una pregunta. Totalmente. Profe, Cuéntela. usted estaba diciendo que los temas los íbamos a ir estudiando y los talleres dentro de la clase. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo tenemos que montar el taller o cuándo lo tenemos que dejar para verlo en la clase? Ah, no. Yo los talleres se los pongo. O sea, yo tengo un material para trabajar en clase y tengo un taller. Sí, yo les dejo, o sea, tenemos un material para trabajar en clase porque es de lo que se explicó en el video y es para que lo desarrollemos y lo hagamos en clase. Y pues, y por eso necesito que vengan con eso ya visto y ejecutado si fueron capaces o no, porque la idea es que podamos desarrollarlo y salir que no quede ninguna duda con eso. Y hay otro taller que sí son para entregar, que normalmente quedan ahí pues también. Es que uno es como un archivo de trabajo y otro es taller. Entonces el taller, sí no es para que lo hagamos en la clase sincrónica. Es muy probable que el taller quede y en la clase siguiente ustedes llegan y levanten, pues no levanten la mano, abren el micrófono y dicen, profe, tengo estas dudas con el taller, no fui capaz con este pedazo, a ver si lo analizamos. Y entramos y analizamos la dificultad que hubo con el taller. Sí, porque es que la idea con la parte sincrónica es que entremos a preguntar lo que les decía ahorita. Profe, venga, encuentre la coma que me falta. Y esa es la parte interesante de la parte sincrónica. Que nada me gano yo con venir aquí a decirles cómo hacer una cosa y ustedes es la primera vez que ven eso y ya se van para la casa a tratar de volver a hacer lo que yo ya hice y posiblemente salgan, porque normalmente cuando uno cree que entendió y cuando uno va a hacer, pues pucha, no entendí. Entonces la idea es que ustedes primero vean y que cuando ya ustedes creen que entienden y nos sentamos aquí a hacer esto, no, entonces sí entendí. Sí me hago entender, porque es que el aprendizaje definitivamente, una persona hablando, no para todos los temas sirve. O sea, realmente no es, pienso que no es el mejor modo de operar. Bueno, profe, o sea que dando como conclusión, pues como lo que le entendí es, vamos a tener estudio de temáticas que usted nos monta en la plataforma, en base a eso vamos a realizar talleres en clase y después haremos pues como ya los talleres calificables. Correcto, sí, más o menos así es la cosa. Sí. Listo, profe, muchas gracias. Listo. ¿Más inquietudes? Una pregunta, profe, ¿estas clases van a ser montadas en la plataforma de Confenalco o van a ser enviadas al correo? No, aquí en la plataforma. Lo que yo hago siempre es que, por ejemplo, esta grabación, a veces me demora 2 o 3 días mientras se descarga, pero yo lo que hago es la descargo y la monto en YouTube y hago un grupito asociado pues acá y voy marcando todas las clases. Y los videos ilustrativos también los grabo y los monto en YouTube porque termina siendo más fácil. Todos los enlaces de YouTube los pongo en la plataforma. Y normalmente una vez he creado los enlaces o las cosas, se los comparto por el grupo, pero en la plataforma van quedando organizados por clase. La clase de hoy de tal fecha, ahí quedaron los videos ilustrativos y la grabación de la clase. Ahí van quedando todos los enlaces para que tengamos un repositorio común donde encontrar la información. Y yo siempre que puedo se lo estoy compartiendo por YouTube, por el grupo de YouTube. Por el grupo de YouTube, por el grupo de WhatsApp. Listo, sí, señor. Otra pregunta, ¿las clases son de 6 a qué hora? Pues normalmente arrancamos a las 6. Si ustedes no tienen ninguna pregunta, todo está claro, listo, a las 6:05 nos vamos. Pero normalmente nos vamos hasta las 7:30, 8, dependiendo de cómo. Por eso es que es muy importante las preguntas, porque si ustedes no preguntan, yo cojo y trato de explicarles todo lo que estamos viendo y yo a veces me quedo ya listo, ya terminé de explicar, muchas gracias, feliz noche. Pero cuando hay muchas preguntas, cuando vamos trabajando en conjunto todos, nos vamos hasta las 6:30, es que hasta las 6:30, 7:30, 8, pues hasta la hora que nos quede claro el tema. El espacio es como hasta las 8, 8:30, pero realmente es hasta que nos quede claro el tema que propusimos para la clase, nos quedamos.
Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Te escuché por allá muy lejos. Aló. ¿Alguien habló por allá muy lejos? Pero muy pasito. Te escucho muy pasito. Dale, habla que yo trato de escucharte. No puedo comentar nada de la muchacha. O si quieres me escribes por WhatsApp y ahorita trato de responderte la pregunta porque no te escuché. Muchachos, si no hay ninguna otra pregunta, entonces arrancamos, el lunes es festivo, arrancamos el miércoles ya con juicio. Como les digo, mañana tienen los 2 talleres que necesito que hagan. ¿Cómo? Hola, ¿ahí me escucha? Mejor, sí, ahí te escucho mejor. No, lo que pasa es que me quedó una duda. ¿El horario no es de 6 a 9? Sí, pero si nos vamos hasta las 9, nos vamos hasta las 9. El espacio está programado así, pero como te digo, la metodología que yo utilizo, nos estamos gastando un tiempo en las grabaciones de la temática para que lo tengan visto previo a la clase sincrónica. Lo que queda para la parte asincrónica son los talleres y algunos documentos o información adicional que es importante que vamos viendo. La metodología mía no es llegar aquí a hablar 3 horas, porque realmente si yo me siento aquí a hablar 3 horas, pues realmente nos desgastamos todos nos desgastamos, mientras que si nosotros previo, o sea, esas 3 horas que estamos sacando, por ejemplo, un grupo anterior, lo que me sugirió, profe, venga, como yo tengo unos espacios limitados, saque, adelánteme una clase, de manera que yo ya tenga una clase adelantada para las inquietudes y para la resolución, y yo pueda seguir con la otra clase en la otra hora que me queda, que no nos consumimos en este tiempo. Porque realmente, como les digo, yo previamente grabo los temas, y eso es un tiempo, pues obviamente, que estamos haciendo para el desarrollo de esto. O sea, esto no es o sea, que si aquí nos quedamos hora y media, pues el video también tiene un desarrollo. Entonces, lo que yo pretendo es que en la clase sincrónica tengamos el tema ya visto para que podamos resolverlo, porque como vuelvo y le repito, aquí hay cosas que no son tan fáciles de depurar. Y si la primera vez, si yo me cojo aquí a contarles y hablarles de un tema y es la primera vez que ustedes lo ven, probablemente no van a entender ni jota, y ya para la próxima clase seguimos con otro tema, entonces ya quedó el vacío. Por eso es que previamente yo quiero es que vean el tema, para que aquí cuando lo analicemos sea a través de más cosas que yo digo normalmente cuando estoy aquí en vivo, así como porque suena bien sofisticado, más las preguntas que ustedes les resulten. Bueno, de acuerdo, muchas gracias. Listo. Muchachos, ¿alguna otra inquietud? Mi inquietud va relacionada con el objetivo del curso y pues digamos una vez terminado este curso vamos a estar capacitados para realizar ¿qué? A ver, hay dos temas muy importantes donde vamos a quedar con conocimiento suficiente para desarrollar tableros de control, que son informes basados en tablas dinámicas y administración de información desde una base de datos, ya sea una base de datos de Excel o incluso conexiones a bases de datos externas. O sea, todo lo que es capturar esa información y poder hacer un tablero de control. Esa es como toda esta parte que vamos a llegar ahí. Entonces, quedamos capacitados con eso. Eso es un objetivo que yo espero que podamos cumplir. En el núcleo temático 2 es todo este primer objetivo que logramos. Hay muchas cosas que son muy manuales y lo que buscamos con esta parte 2 es poder automatizar, tener la capacidad de automatizar procesos de actualización, de sincronización, de captura, de consolidación, un montón de procesos que uno hace manuales, poderlos automatizar. Ese es el objetivo de este.
Y el tercer objetivo a través de este núcleo temático es que es ir más allá, es poder ya nosotros mismos crear nuestras propias funciones, nuestros propios programas, que ya no solamente automaticen, porque una cosa es automatizar un proceso, otra cosa es hacer un proceso, hacer que el software desarrolle cosas que no son del software, o sea, cosas nuevas, cosas que son muy particulares para mí, que hay, por ejemplo, hay funciones matemáticas muy sofisticadas, pero puede que yo necesite una cosa muy distinta. Entonces, el objetivo es que podamos ser capaces de hacer eso. Sí, ese es como el objetivo de la parte de introducción y del manejo de Visual Basic, que podamos hacer eso. Por ejemplo, el compañero que trabaja AutoCAD, AutoCAD primero venía con Autolist, pero ya viene con Visual Basic. Entonces, ya con esto, él podría meterse a AutoCAD y automatizar, por ejemplo, la creación de bloques o las propiedades de los bloques, poder hacer una automatización de que esas propiedades de los bloques las maneje distintos cada que cree un bloque, el AutoCAD le haga un montón de cosas que él tiene que hacer manuales, pero ya no son una automatización, sino un desarrollo. Esos son como los 3 objetivos básicos del curso. Muchacho, entonces si no hay más inquietudes o preguntas, hágale, pregúntela. Bueno, entonces, como les dije, mañana les publico los 2 talleres, les publico el video, los primeros 2 videitos, se los publico si no puedo mañana mismo en la tarde, el domingo muy temprano están publicados, para que tengamos cómo entretenernos este fin de semana y ya arrancamos en forma el día miércoles porque el lunes es festivo. ¿Listo? Profe, una preguntita. Cuéntalo. Digamos, hacemos un taller para mirar como en qué nivel estamos de lo básico que nosotros, pues, que es relativo. No es lo mismo que yo piense que soy un básico y puede ser que yo esté menos que básico o más que básico. Entonces la pregunta es, ¿usted de pronto tiene algún texto, algo que nos pueda compartir, que podamos nosotros como hacer un repaso y que nos ayude fuera de eso, pues a desarrollar el taller y sobre todo darnos cuenta realmente cómo estoy? O sea, yo quisiera saber cómo estoy yo con respecto al básico. O muy básica o para poderme nivelar, porque la idea es que aprender y aprovechar bastante este curso. Yo creo que por ahí sí lo tengo, yo lo busco y se los comparto, creo que sí. Sí, muy chévere poder darle como una miradita a esto y de pronto no desgastarnos mucho en pequeñeces, sino como profundizar mucho para sacar el máximo provecho. Hágale. Profe, ¿qué fecha tendríamos para entregar esos talleres? Pues estos 2 talleres sí yo los requeriría para antes del miércoles. ¿Por qué? Porque quiero ver antes del miércoles cómo estamos. Listo, sí, entonces, pero la verdad es que son fáciles, como les digo, si no son capaces simplemente escríbanme, no pude. Porque lo importante para mí en este taller es saber cómo están. Listo, profe, gracias. Profe, una última pregunta, pero ¿los 2 talleres están contenidos dentro de los videos o son unos enlaces aparte y los videos solo son explicativos? No, los talleres no tienen nada que ver con los videos son ya del curso. Esos 2 talleres yo los pongo es porque yo necesito saber más o menos cómo está el grupo en contexto en las herramientas que estamos, para saber si de pronto tenemos que sacar, no sé, videitos aparte para que la gente se nivele, o estamos súper bien, o soy yo el que me tengo que nivelar. O sea, es como para entender cómo estamos. Es solamente eso. ¿Listo? ¿Y esos también los subes cuándo? ¿Mañana? Sí, no, eso lo subo mañana temprano. Listo. De una, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias. Hay muchas oportunidades para aprender. Hasta luego. Herramientas. ¿Alguien iba a hacer